Buenas, ¿cómo están? Estamos acá en este segmento que le vamos a estar llamando Adjuntía. Nuestra idea es que sea un lugar donde podamos charlar, debatir, contar, construir básicamente derechos, trabajando desde la perspectiva que obviamente tiene la Adjuntía de la que estoy a cargo, en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Así que va a ser un espacio de reflexión, de conocer derechos, de construirlos en conjunto y de poder charlar un poco de las distintas perspectivas que se pueden dar desde la actualidad, del pasado, del presente y sobre todo del futuro de nuestro país y de nuestra ciudad. Bueno, hoy, 24 de marzo, antes de arrancar de hablar sobre este tema, queríamos primero dar una pequeña introducción y luego empezar a debatir un poco sobre este día. Nosotros, si están vivos, si están muertos. ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más, después nos retiramos. Sí. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los dejan en los establecimientos así, casas cunas con NN. Dicen que los argentinos que están en el extranjero están dando una falsa imagen de la Argentina. Nosotros, que somos argentinas, vivimos en la Argentina, les podemos asegurar que hay miles y miles de hogares sufriendo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación, dolor y tristeza porque no nos dicen dónde están nuestros hijos, no sabemos nada de ellos, nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, su hijo, angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados. Palabras fuertes y difíciles de escuchar, pero también es importante que no nos olvidemos de este día y bueno, justamente, ¿cuál es tu opinión o qué puedes decirnos con respecto a eso? No, me parece que claramente son frases o imágenes que vemos que tendemos a pensar que es ficción, que no pasó, que parece que es una película súper dramática, pero lamentablemente es la realidad. Es la realidad que le tocó vivir a una generación de argentinos en un proceso muy complejo que vivió la Argentina a partir de la década de finales de la década del 70, iniciando obviamente por ahí este proceso de violencia política, de persecución en el 74 y profundizando a partir del 76 en el golpe de Estado. Es importante conmemorar, rememorar, tener en claro lo que tiene que ver con la historia de nuestro país, porque obviamente tiene que ver también con empezar a construir justamente las bases y los consensos del futuro. La verdad que esos momentos de angustia, esas madres, esas abuelas, girando alrededor de la pirámide de Mayo, dando la batalla permanentemente con sus pañuelos blancos que se transformaron en obviamente un símbolo de la lucha por los derechos humanos, por la paz, por la búsqueda de la vida, me parece que es algo que tenemos que reconmemorar permanentemente, recordar, valorar con orgullo desde una construcción de una sociedad que fue totalmente empática y que se vulneraron muchos derechos justamente que hoy en día nos cuesta o se trabajó para volver a recuperarlos. Totalmente, fue un momento crucial que nos marca un poco esta idea de nunca más, ¿no? De la idea de la memoria, la verdad y la justicia como construcción colectiva, en la necesidad efectiva de no volver al pasado, de entender que hubo un Estado represor, que hubo un Estado que obviamente tenía el monopolio de la fuerza como lo marca la Constitución, como lo marca la idea de la República, pero que cometió unos excesos imperdonables, donde se cometieron delitos de lesa humanidad, porque obviamente fue ese Estado, con esas herramientas con las que cuenta, la que persiguió, la que mató y la que en definitiva terminó desapareciendo a un montón de ciudadanos de la Argentina, ¿no? Porque esas imágenes que veíamos nos hacen recordar ese momento donde esas familias no sabían qué pasaban con sus familiares. Esas madres no saben hoy en día muchas dónde están sus hijos, qué pasó, qué fue de ellos. ¿No? Hubo
todos estos conocidos vuelos de la muerte, donde sobre el Río de la Plata se iban arrojando los cadáveres, todas cosas que están documentadas, todas cosas que fueron presentadas en la justicia, donde hubo obviamente después en el retorno de la democracia, en figuras como la de Raúl Alfonsín, pregonando la importancia de estos derechos y haciendo algo que fue histórico, épico y que fue único en la historia casi de la humanidad, que tiene que ver con el juicio a las juntas y que pudo llevar a efectivamente a nunca más, hasta a poder presentar en la justicia, pero en la justicia civil, no en la justicia militar, sino ante la justicia civil, la muestra de estos casos, la documentación, las pruebas de que estos hechos, de que estas torturas, de que este seguimiento, de que esta desaparición de personas sucedió, que estos delitos de lesa humanidad ocurrieron y se pudo juzgar, obviamente, a la cúpula militar en ese momento que tomó estas decisiones, que se llevó este terrorismo de Estado, porque fue obviamente organizado desde la cúpula política que en ese momento manejaba el país, obviamente de facto. Entonces me parece que tenemos que tener claro que no hay que olvidar, no hay que perdonar y que tenemos que tener esta memoria más activa que nunca para poder entender que la construcción política, que el rol del Estado es el ordenamiento social, es la construcción de consensos, es la búsqueda de equilibrios, pero bajo ningún momento puede ser la violencia, puede ser la persecución, puede ser la tiranía, puede ser básicamente utilizar herramientas para la tortura. Entonces necesitamos estos días, necesitamos estas conmemoraciones que nos mantengan la memoria activa. Bien, obvio. Pero hoy en día también se puede decir que tenemos un gobierno que justamente lleva a, no sé si a pensar lo contrario, pero a poner en duda ciertas cosas, ciertos aspectos que fueron muy importantes y que durante mucho tiempo la Argentina ha recordado, como por ejemplo dichos de la vicepresidenta Victoria Villarruel con respecto a la cantidad de desaparecidos. Bueno, ¿qué se puede decir sobre esas situaciones, ¿no? Sobre un gobierno que ponga en duda ciertas cosas que están escritas, por así decirlo. No, me parece que ahí tenemos que tener en claro que no existe esta idea de la teoría de los dos demonios, ¿no? Donde hubo dos culpables, hubo una guerra, digamos. Me parece que está claro que se puede haber de algún lado, hubo algunas personas que cometieron crímenes, que obviamente son repudiables, que hay que juzgarlos, como de hecho también se hizo con algunas personas que pertenecían a organizaciones paramilitares y demás, pero que en ningún punto es comparable con la tiranía del Estado, con el uso del monopolio de la fuerza para la persecución, la tortura de los propios ciudadanos que el Estado tiene que proteger. Entonces, me parece diagonal a la teoría de los dos demonios, donde, bueno, era necesaria la violencia para contrarrestar violencia. En ningún momento puede ser así. Digamos, sí habiendo, obviamente, delitos hoy en día, que obviamente me parece que hay que juzgarlos, hay que siempre encontrar a los culpables, pero es el Estado el garante de que efectivamente suceda en el Estado de Derecho, de que efectivamente haya un juicio, de que se presenten pruebas, de que se puedan garantizar los derechos procesales de todos aquellos que hasta son los que cometen los delitos. Entonces, tener en claro que cuando es el propio Estado el que usa la fuerza de forma ilegal, el que persigue, el que tortura, el que desaparece, esos son delitos de lesa humanidad. En ningún momento puede ser comparable con delitos que obviamente están penados por el Código Penal, como puede ser el asesinato. Una cosa es asesinar a una persona y otra cosa es una persecución realizada por el Estado, con lo cual está claro que nosotros lo que tenemos que recordar es esa forma atroz en la que el Estado llevó adelante una política de orden y disciplinamiento basada en cuestiones sobre todo ideológicas. Entonces, lo que nosotros no nos podemos permitir es que eso vuelva a pasar. Es que nunca más tengamos un Estado que tenga esas características violentas y opresivas. Creo que desde el 83 en adelante, con la primavera democrática que vivió la Argentina, con el retorno de esa democracia que tanto nos costó conseguir,
Es por eso que necesitamos tener días como estos de conmemoración, de entender que no hay ni olvido ni perdón, porque efectivamente hubo un Estado persecutor en la Argentina. Entonces, necesitamos esa memoria para construir esta Argentina que nos merecemos, que todos queremos, que obviamente garantice las libertades en el marco de un Estado de Derecho. Bueno, estaría bueno que podamos ver y escuchar un poco y poner en contexto qué es lo que decía la vicepresidenta con respecto a lo que hablábamos recién. Vos escuchás lo que querés y además repetís lo de los 30.000 desaparecidos, que ya es una verdad, que es mitología eso. No, no es mitología. El mismo Estado, es una verdad que el negacionista Victoria, acabas de titular que los 30.000 desaparecidos son mitología. Pero Victoria, claro, estás en vivo, es un Victoria. mito. Sí, estoy en vivo. Mitología quiere decir que sea mito. Victoria, estás en vivo. Titulaste Es mitología los 30.000 desaparecidos, Victoria, estás en vivo. Necesita más. ¿Cuántos nombres hay en el otros Parque de la 30.000. Memoria? 8.751. ¿Dónde están los otros 21.000 nombres? Desaparecidos están. ¿Dónde están? Están desaparecidos. ¿Dónde están las personas que cobraron las 30.000 indemnizaciones cuando solamente cobraron 7.907 personas? Pero señora, ¿por qué hay ¿Dónde muchas personas están que las tuvieron que ir del personas país, que entre otras faltan en el cosas? registro único de víctimas del terrorismo de Estado, que están cifradas en 8.700 personas? Señor, que vio. No. La verdad que escuchar todas las opiniones me parece que es bastante fuerte. Creo que es poner un poco en duda lo que veníamos recién hablando, lo que venías contando, esto del Estado, del juicio que se realizó y de todo lo que venimos construyendo a lo largo del tiempo que forma parte de la historia argentina. O sea, poner en duda todos estos datos supongo que debe tener un argumento bastante válido, ¿no? No, me parece que justamente lo que quieren hacer determinados actores es negar una realidad, es negar una construcción de la violencia política y un Estado totalmente represor. Me parece que poner en duda el número de los 30.000 tiene que ver con poner en duda un accionar del Estado, tiene que ver con poner en duda torturas, tiene que ver con poner en duda muertes, tiene que ver con poner en duda asesinatos estatales, tiene que ver con poner en duda la desaparición forzada de personas. Digo, tiene que ver con eso, con construir o tratar de construir un relato distinto de lo que pasó en la época más oscura de la Argentina, y justamente para que esos discursos no sigan proliferando es que es fundamental los días como hoy el recordar, el poder reflexionar, el tener en claro la importancia que tiene la memoria en una sociedad. Y justamente lo preocupante fue que arrancamos el segmento hablando, viendo imágenes y escuchando a madres, abuelas, a familias sumamente desprotegidas, angustiadas, y nos toca hoy de nuevo escuchar a una persona que pone en duda, que pone en tela de juicio todo eso, que al mismo tiempo, lo más preocupante de todo, es que hoy cumple un rol institucional sumamente importante en la democracia argentina, y que me parece que ahí también la sociedad tiene que trabajar para que justamente ese rol institucional no termine opacando esta construcción colectiva de la memoria, la verdad y la justicia como uno de los principios y pilares básicos que tuvo de consenso la sociedad argentina desde el 83 hasta la fecha. Digo, hubo distintos gobiernos, hubo distintos signos políticos, pero todos a lo largo de esta democracia que supimos recuperar, empezar a construir y que obviamente todavía es extremadamente joven, tuvimos un acuerdo, una base fundacional del Estado que tenía que ver con la lucha de esos derechos humanos, con la lucha por un Estado que no podía volver a cometer esos excesos, con un Estado que efectivamente, y reconocer que el Estado cumplió en ese momento un rol opresor y que cometieron excesos y crímenes de lesa humanidad,
que obviamente son crímenes que, como decíamos antes, diferentes a los comunes, por eso no prescriben, por eso a medida que pasan el tiempo, igualmente aquellos que lo llevaron adelante siguen siendo culpables, no como puede ser un crimen común. Entonces tenemos que conmemorar y poder recordar eso para construir sobre todo esa memoria colectiva y ese futuro que tanto necesitamos, pero sobre los pilares fundamentales para la construcción de ese Estado, sobre los pilares que tienen que ver con cómo debe funcionar ese monopolio de la fuerza que corresponde a los Estados, cómo es ese rol de seguridad que tiene que dar el Estado a su ciudadanía, al pueblo, no vinculado a la tortura, a la desaparición, a la persecución, ¿no? Sino a la garantía de poder que todos podamos vivir en comunidad, en paz, en la construcción de consensos y en definitiva la democracia y el Estado es garante de todo eso. Perdón, justamente con estos dichos y declaraciones para mí también lleva a que no se genere este consenso, sino que ponga a la sociedad en dos polos, ¿no? Que eso está pasando hoy en día. Uno se mete a las redes sociales y tenés dos opiniones diferentes, donde gente que incluso dice que está a favor y que Victoria o la vicepresidenta tiene razón con respecto a sus dichos. Entonces, ¿qué genera? Eso, discordia justamente. Tenemos dos polos opuestos de un día que tendríamos que recordar y trabajarlo conjuntamente. Totalmente, me parece que es entendible y hay que terminar con los discursos de odio, hay que terminar con la violencia y la persecución política, pero entendiendo que sobre todo siempre aquel al que le toca conducir los destinos de la patria, aquel que está hoy sentado en el sillón de Rivadavia, hoy que cumple la presidencia del Senado, como es la vicepresidenta también, tienen un rol y una responsabilidad mayor que el resto de los ciudadanos, que son canales por los cuales también la Argentina se comunica, entonces que también tienen ellos una responsabilidad de comunicar de que estas cosas no van a volver a pasar en la Argentina, de que esta memoria y esta verdad colectiva va a seguir vigente para que no se repita. Entonces, en la construcción de estos derechos es fundamental y es un pilar que hoy está avalado por la Constitución, fue uno de los hitos históricos que le dio puntapié inicial a organismos como la Defensoría del Pueblo, que existan, que tienen la Ley 3 en la Ciudad de Buenos Aires y en la Constitución nacional, un mandato fundamental, que es justamente la defensa de los derechos humanos y la persecución de toda aquella cuestión que haga el Estado de forma indebida. Entonces, hay una necesidad de ese control y una historia que nos lo tiene que tener siempre vigente, que tiene que estar a flor de piel, con lo cual nos parece que es un día fundamental para recordar, fundamental para debatir, fundamental para analizar y fundamental para una construcción y una garantía de derechos futuros en todo el marco de la Argentina y también en la ciudad de Buenos Aires. Así que nada, muchísimas gracias por habernos escuchado y haber compartido este primer encuentro tan importante con nosotros.